Muy buenas noches, mi nombre es Jason Alexander Ávila Álvarez, estudiante del Tecnólogo de Radiología e Imágenes Diagnósticas. Esto es para la materia de Radiobiología y Radioprotección en la unidad 2, fase 3, magnitudes y unidades dosimétricas. Los integrantes de mi grupo son Givet López Montero, Tania Arango Mojica y su servidor Jason Ávila Álvarez. En este taller que cuenta con múltiples actividades, a mí me correspondió la actividad número 1. La actividad número 1 dice: dibuje, mencione y explique los mecanismos de interacción de los fotones con la materia. Son 3 mecanismos de interacción. El primero es el efecto Compton. Este ocurre cuando un rayos X choca con un electrón en un átomo. Durante esta colisión, parte de la energía del rayos X se transfiere al electrón, lo que provoca un cambio en la dirección de rayos X y la dispersión de la radiación. El siguiente es el efecto fotoeléctrico. Cuando la luz brilla en un metal, los electrones pueden ser expulsados de la superficie de metal en un fenómeno conocido como el efecto fotoeléctrico. También a este proceso suele llamársele fotoemisión, y a los electrones que son expulsados del metal, fotoelectrones. El siguiente es la producción de pares, proceso por el cual una partícula de energía suficiente crea dos o más partículas diferentes. En este proceso es característico de los aceleradores de partículas, donde se hacen colisionar partículas como electrones y positrones de muy alta energía, apreciando toda clase de partículas que desconocíamos anteriormente. El siguiente punto de la actividad número 1 es: dibuje, mencione y explique los mecanismos de interacción de los electrones con la materia. También son 3 mecanismos. El primero es colisiones suaves. Interacción de la fuerza combinada de la partícula cargada con los electrones orbitales del átomo del medio para. Durante el movimiento de la partícula cargada a través del medio, esta experimenta diversas interacciones antes de perder toda su energía cinética. Seguimos con colisiones fuertes. En esta colisión el impulso se conserva, pero la dinámica energética no. Cuando una partícula choca con un átomo intermedio, su estructura electrónica cambia, lo que resulta en ionización, excitación o disociación. Siguiente es las colisiones radioactivas. La interacción entre partículas cargadas y átomos intermedios se realizan o divergen emitiendo ondas electromagnéticas. En las primeras etapas, este proceso tiene lugar cerca del núcleo anatómico, que provoca un ligero desplazamiento de las partículas entrantes. Por supuesto, una partícula puede colisionar con un núcleo atómico, es decir, provocar una reacción nuclear, pero hay que aclarar que estos procesos son relativos y por tanto no pueden considerarse en procesos de interacción que existen. El siguiente punto es: elabore una tabla comparativa de las características sobre los dos efectos más relevantes en imagenología diagnóstica, que son el efecto Compton y el efecto fotoeléctrico que ya mencionamos. Ahí está: efecto, enunciado, características, el efecto Compton y el efecto fotoeléctrico. Buenas tardes, tutor y compañeros. A mí me correspondió explicar
La actividad 3 y la actividad 5. Elabora una tabla que contenga símbolos, unidades, definición de la relación, características de las siguientes unidades. Bueno, primero que todo les voy a explicar qué es magnitud. Magnitud es la cualidad de un cuerpo o un fenómeno en el cual se puede asignar un valor o una comparación con una unidad de medida. Por ejemplo, puede ser longitud, tiempo, volumen o corriente. Bueno, definición de exposición. Se define como la cantidad de carga eléctrica de aire en condiciones normales de presión y temperatura. Característica. Es una magnitud definida exclusivamente para un haz o un campo de fotón de radiación de rayos X o rayos gamma en una medida específica en el aire. Bueno, las tasas de exposición se define como medida de unidades en tiempo que se mide en segundos, minutos y hora. Representa la velocidad a la que estás produciendo la exposición. Bueno, dosis absorbida. Esas se miden en RAD, normalmente la relación de efectos biológicos en dosis de radiación. Por lo tanto, el RAD es la unidad utilizada para más frecuente cuando se describe la cantidad de radiación recibida por un paciente. Esto indica la cantidad absorbida por la materia. Bueno, dosis equivalente. Esa se mide en REN. Se utiliza para expresar la cantidad de radiación recibida por los trabajadores expuestos a la radiación y por la población en general. Y dosis efectiva. La dosis efectiva es la dosis equivalente del cuerpo entero, medida ponderada de la dosis de radiación que recibe diversos órganos o tejidos. Bueno, quinto punto. Resolución 181.434 del Ministro de Minas y Energía, tipos de exposiciones en contexto de radiación y sustancia radioactiva. Exposición normal. La exposición se refiere a la cantidad de radiación esperada en condiciones normales de operación en una instalación o fuente radiactiva. Exposición emergencia. Se produce como el resultado de accidentes repentinos que requieren acciones inmediatas de protección durante tal emergencia. Exposición crónica. Esta exposición implica la prolongada, persistente interacción de radiación y sustancia radioactiva a lo largo del tiempo. La exposición crónica puede tener efectos acumulativos y ser potencialmente más peligrosos para la exposición aguda y a un corto periodo de tiempo. Exposición ocupacional. Esa se refiere a la exposición que sufre el trabajador desempeñando su labor. Exposición médica es la exposición que puede sufrir un paciente al realizarse un tratamiento o un procedimiento. Exposición ocupacional se refiere a la exposición sufrida por personas que están ocupacionalmente expuestas a la radiación, como residencia local, visitantes o cualquier miembro público que pueda estar expuesto a fuentes de radiación en su entorno. Exposición potencial. Esta exposición se espera que ocurra de manera segura, pero podrá ser resultado de un accidente o falla de un equipo de operativo. Exposición natural. Es la exposición causada por una fuente de radiación presentada en la naturaleza. Este tipo de exposiciones son fundamentales para la gestión de riesgo y seguridad en el entorno donde manejamos la radiación y sustancias radiactivas. Seguridad radiológica en la zona controlada y supervisada son áreas definidas e instalaciones donde trabajan la radiación ionizante. Zona controlada es un área donde
probable que los trabajadores estén expuestos a niveles superiores o a los límites de dosis establecidas. Aquí se aplican las medidas de protección radiológica para limitar y controlar exposiciones. La característica: acceso restringido a personas autorizadas. Se utiliza controles de acceso y monitoreo de radiación. Se implementan barreras físicas, controles administrativos para garantizar la seguridad. Se requiere el uso de equipo de protección personal y monitoreo personal de dosis de radiación. Zona supervisada. Bueno, en esas áreas donde las exposiciones de radiación es posible, pero poco probable que exceda los límites de dosis establecidos. Aquí aplica las medidas de protección y supervisión menos estrictas que la zona de controladas. Característica: el acceso permitido a personal autorizado, pero no restricción y supervisión. Utiliza controles de acceso de monitoreo de radiación, pero menos frecuencia y rigor que la zona de controladas. Se puede implementar barreras físicas, controles administrativos según lo necesario. Fomenta la capacidad de seguridad radiológica y conciencia del riesgo asociado. Buen día, mi nombre es Givet López Montero. La actividad con la que voy a comenzar es la actividad número 7. La detección de la radiación se fundamenta en el efecto físico-químico que produce la radiación en la materia con la que interactúa. Dado a esto, tenemos que hablar sobre la estructura del instrumento que es utilizado para la detección y medida de la radiación. Y tenemos que hacer una descripción de las características principales, uso y explicar el funcionamiento. Entre ellos tenemos que hablar sobre los detectores gaseosos, detectores de centello, detectores termoluminiscentes y detectores de luminiscencia estimulada ópticamente. La detección de la radiación se fundamenta en el efecto físico o químico. El instrumento utilizado para la detección y medida de radiación se llama comúnmente como detector de radiación o un instrumento de dosimetría. Esos instrumentos pueden tener diferentes nombres específicos dependiendo de su diseño, función y aplicación particular. Por ejemplo, algunos detectores de radiación se conocen como contadores Geiger-Müller, espectrómetros gamma, dosímetros personales, etc. Cada uno de estos detectores están diseñados para detectar y medir diferentes tipos de radiación y tienen características específicas para su uso en diferentes contextos. Damos a conocer una descripción general de cada tipo de detectores junto con una explicación de su estructura, características principales, uso y funcionamiento. Detectores gaseosos. Hablemos de su estructura. Consiste en un tubo lleno de gas a presión con electrodos en sus extremos. Cuando la radiación ionizante atraviesa el gas, produce ionización generando electrones libres, iones. Estos cargan eléctricamente el gas, creando una corriente eléctrica medida por el equipo. Las características principales de este equipo son sensibles a una amplia gama de radiación ionizante. Tienen una respuesta muy rápida y lineal a la dosis de radiación. Sus usos se utilizan en monitoreos de radiación personal, contadores Geiger-Müller y espectrómetros de partículas, y el funcionamiento cuando la radiación ionizante entra en el tubo, ioniza el gas creando pares de iones y electrones. Esos electrones se mueven hacia el ánodo y los iones hacia el cátodo, generando una corriente eléctrica proporcional a la intensidad de la radiación. Detectores de centelleo. Su estructura está compuesta por un cristal o líquido orgánico que emite luz. Centelleo. Cuando es excitado por la radiación ionizante, un fotomultiplicador convierte la luz en una señal eléctrica. Como característica principal, tiene una alta eficiencia para detectar radiación gamma y rayos X. En su uso, es utilizado para espectroscopia gamma,
tomografías por emisión de positrones, conocido con la sigla de PET, y en detectores de partículas en física de alta energía. Su principal funcionamiento, cuando la radiación incide en el detector, excita los átomos del material que emiten fotones de luz. Estos fotones se convierten en una señal eléctrica por el fotomultiplicador, que es proporcional a la energía de la radiación. Detectores termoluminiscentes. Su estructura está compuesta por materiales que emiten luz cuando se calientan después de haber sido expuestos a la radiación ionizante. Esta luz se mide para determinar las dosis de radiación recibida. Su característica principal es que son sensibles a dosis de radiación relativamente bajas. Pueden utilizarse repetidamente después de ser borrados con calor. Su uso principal se utiliza en dosimetría personal y en dosimetría ambiental para medir la exposición de la radiación ionizante. Su funcionamiento: después de la exposición a la radiación, los centros de trampas en el material tienen electrones excitados. Cuando el detector calienta, los electrones se liberan y emiten una luz cuya intensidad se correlaciona con la dosis de radiación recibida. Detectores por luminiscencia estimulada ópticamente, o conocido con las siglas de OSL. Tiene una estructura similar a los detectores termoluminiscentes, pero utilizan material como el aluminio. Es muy importante saber esto. El óxido de aluminio, carbonato de calcio o fluoruro de calcio, después de la exposición a la radiación, la luz emitida se mide utilizando un láser. Como características principales, tienen una mayor presión que los detectores termoluminiscentes. Son adecuados para dosimetría personal y dosimetría ambiental. Su principal uso: se utilizan en aplicaciones médicas, industriales y de investigación para medir dosis de radiación. Su principal funcionamiento: después de la exposición a la radiación, los centros de trampas en el material retienen electrones excitados. Cuando se estimulan con luz láser, los electrones se liberan y emiten una luz cuya intensidad se correlaciona con la dosis de radiación recibida. Quiero dejar este texto. Estos detectores son fundamentales en la detección y medición de la radiación en una amplia variedad de aplicaciones, desde la seguridad nuclear hasta la medicina y las investigaciones científicas. Cada uno tiene sus propias ventajas y se elige según el tipo de radiación que se está detectando y el propósito de la medición. Acá pasamos a la actividad número 9. Es un ejercicio o un ejemplo de radiación para un empleado. A continuación, una trabajadora ocupacionalmente expuesta notifica a su jefe y al oficial de protección radiológica que se encuentra en estado de embarazo. Tenemos que explicar las consideraciones y límites que se deben tener en cuenta diario, semanal y mensual. Y tenemos que revisar la publicación de la ICRP, página 84. Acá pues en la diapositiva les dejo el enlace. La respuesta: cuando una trabajadora ocupacionalmente expuesta notifica que está embarazada, es importante considerar las aplicaciones de la exposición a la radiación, tanto para la madre como para el feto. La protección radiológica durante el embarazo se basa en las recomendaciones de la Comisión Internacional de Protección Radiológica, ICRP, conocida comúnmente, que esas son sus siglas, que están diseñadas para minimizar el riesgo de efectos adversos en el feto. Aquí hay algunas consideraciones, a continuación las voy a leer, y límites que se deben tener en cuenta basados con las recomendaciones de la ICRP en su publicación número 84. Limitaciones de la dosis. La ICRP establece un límite anual de dosis equivalente en el abdomen de la mujer embarazada durante el embarazo. Este límite aplica la dosis efectiva acumulada desde la confirmación del embarazo hasta el final de este. Dosimetría personal.
La trabajadora embarazada debe de recibir una dosimetría personal para hacer el monitoreo de su exposición a la radiación. Esto especialmente es importante para garantizar la dosis del abdomen se mantenga por debajo del límite establecido. La reducción de la exposición. Se debe implementar medidas para la reducción y la exposición de la trabajadora embarazada a la radiación. Esto puede incluir cambios en las tareas laborales, la asignación de las tareas que impliquen menos exposición a la radiación, el uso de las barreras de protección y el uso de equipos de protección personal según sea necesario. Acá vemos la educación y el entrenamiento. Es fundamental proporcionar a la trabajadora embarazada información detallada sobre los riesgos asociados con la exposición a la radiación durante el embarazo. Esto puede incluir educación sobre los efectos de la radiación en el feto y las preocupaciones que deben tomar para minimizar esta exposición. Tenemos un monitoreo frecuente. Esto puede incluir mediciones de dosis personalizadas y revisiones periódicas de las prácticas de trabajo. Y tenemos consideraciones adicionales. Además de los límites de dosis anuales, también se debe tener en cuenta los límites de dosis diarios, semanales y mensuales para garantizar que la exposición se mantenga dentro de los niveles aceptables en todo momento durante el embarazo. Es importante recordar que estas recomendaciones están destinadas a garantizar la seguridad tanto de la trabajadora embarazada como el feto y deben ser implementadas con cuidados y atención a lo largo de todo el periodo de gestación. Muchas gracias por su atención.